Vamos entonces a revisar este tema, chicos, que también es muy importante y que ustedes lo ven dentro del examen y que necesitan tener pleno conocimiento. No es complicado, no es difícil. Aquí también, como en todos los temas que hemos visto hasta el momento, requerimos del vocabulario, requerimos de entender las palabras, conocer nuevas palabras, identificar las que ya están, un poquito desmenuzarlas si cabe el término. Entonces, de eso sí les pido que continúen, como desde un inicio yo les recomendé, que lean mucho, que si es que encuentran alguna palabra desconocida, también la puedan ustedes ver cuál es el significado. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué es el término excluido, chicos? El término excluido es aquella palabra concordante con que no es, perdón, concordante con las características de un campo semántico o de un grupo de términos. Es decir, que si es que todas las palabras están refiriéndose a un mismo campo semántico, a un mismo conjunto de elementos, siempre va a haber una que no concuerde con las demás, que quizá no tenga nada que ver, que no tenga relación, que no pertenezca a ese conjunto, que esté fuera de contexto. Entonces, ese es el término excluido, básicamente como una oveja negra dentro de las otras palabras. Porque va a haber una palabra que no concuerde, que no guarde esa estrecha relación como todas las demás. Entonces, eso es lo que usted debe analizar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de campo semántico dentro de la lingüística? Es aquel que conforma un grupo de palabras que comparten uno o varios rasgos en su significado. Eso es un campo semántico. Un conjunto de palabras que guardan relación, rasgos comunes en cuanto a su significado. Entonces, eso es lo que también vamos a analizarlo. Vamos a ver algunos tipos de campo semántico que nosotros el término excluido que nosotros podríamos encontrar de un conjunto de datos para que usted tenga claro eso, para que analice todas las opciones que nosotros podríamos ver, porque no siempre van a ser del mismo tipo, sino tenemos distintos. Vamos entonces a analizarlo en unos segundos para que puedan copiar a aquellas personas que lo están haciendo. Que puedan copiar. ¿Ya? Sigamos, entonces tenemos un campo semántico, vamos a ver. Primero un campo semántico cerrado. ¿Por qué hablamos de campos semánticos? Porque ya vimos que dentro de término excluido vamos a analizar eso. Entonces, ¿qué es un campo semántico cerrado? Es aquel al que ya no pueden agregarse nuevos elementos. Por eso se llama cerrado, porque ya están los elementos determinados. Ya en sí, ya se forma un campo completo. No hay más. ¿Qué ejemplos tenemos de campo semántico cerrado? Miren, los días de la semana. Claro, es un campo semántico cerrado, sabemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Puede usted incluir otro elemento? No, porque no hay otro día de la semana. No es que se va a crear otro día de la semana. Esperen un momentito, chicos. Chicos, mis disculpas si me pidieron por aquí algo. Listo, entonces también tenemos otro, por ejemplo, los meses del año. Claro, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Y claro, es cerrado porque no vamos a incluir ningún otro mes. Ya es un campo semántico, guarda relación entre sí, todas sus palabras y listo. Entonces, no sé, ¿qué otro ejemplo se les puede venir a la mente en campo semántico cerrado? ¿Cuál se les viene a la mente? Así, como estamos viendo aquí, que no podamos agregar ningún otro elemento porque ya está dado. ¿Cuál otro ejemplo tenemos? ¿Quién me dice? Pueden ser colores. Ya, podría ser un poquito más de pronto colores primarios. Ya, o sea, más específico, más cerrado, ya sabemos cuáles son. ¿Qué otro ejemplo? Podrían ser Las. las fechas o el calendario. Sí, también, igual sigue siendo cerrado, ¿no? O sea, cerrado no se refiere a que sea poquito, sino que sea específico, puntual y que no entre ningún otro elemento. Entonces, hay ejercicios de términos excluidos donde podemos encontrarnos con campo semántico cerrado, porque sabemos cuáles son y listo. Sigamos, el siguiente tenemos un campo semántico abierto. Aquí es contrario al anterior. ¿Qué sucede entonces? Que es aquel al cual siempre podremos agregar nuevos verbos. Entonces, como el nombre mismo indica,
Yo en todo momento podré agregar nuevos términos, si es que se crea después algo, yo puedo agregarlo, una persona lo puede agregar, otra persona no, o sea, es abierto, como los ejemplos, por ejemplo, accesorios de una computadora. Entonces, claro, ¿qué tenemos ahí? El mouse, yo que sé, el teclado, la cámara, auriculares, una flash, un disco duro, accesorios, ¿no? Y puede que alguien utilice otro accesorio más, no es cerrado, no es que solo son estos específicos y ya, no, es abierto. Útiles escolares de una cartuchera también. Por ejemplo, que un esfero, un lápiz, una regla, un borrador, que un sacapuntas, que una perforadora, una grapadora, pinturas, marcadores, bueno, tantas cosas, resaltadores. Es abierto porque hay muchísimos elementos que yo puedo agregar y no se van a acabar porque quizá yo ya lo tengo acabado y por ahí una persona dice, ah, pero tú también le agregó a la cartuchera un estilete, por ejemplo. Entonces, ya yo lo voy agregando porque es abierto. Aquí, entonces, ¿qué ejemplos se les ocurre? Campo semántico abierto. Que se sigan agregando. Que siempre yo pueda agregar Puede nuevos. ser las edades. No le escuché, se entrecortó. Puede ser las edades, Lice. Ya, claro que sí. Sí, no, también porque ya los números mismos ya no son un número infinito, entonces en edades también. ¿Ya? ¿Cuál otro podría ser aquí? En campo semántico abierto. ¿Cuál otro podríamos encontrar? ¿Cuál otro se les viene a la mente? También podría ser, por ejemplo, como medicinas para una misma enfermedad. O No sea, por escucho. ejemplo, para una medicina para la misma fiebre, o para la fiebre y eso, como varias medicinas para eso. Ah, ya, medicamentos. Sí, claro que sí, también, exacto. Yo puedo hablar medicamentos para tal enfermedad y cada vez siguen aumentando, incrementando. Uno dirá una cosa, otro dirá otra cosa. Sí, muy bien, es un campo semántico abierto. Vamos con el siguiente, tenemos un campo semántico gradual. Aquí es un tipo de campo en el cual los elementos implican una escala con sus diferentes matices, como que nos referimos a diferentes tonos, grados. Por ejemplo, el de aquí, estados de ánimo, entusiasta, contento, alegre, gozoso, dichoso. Como que todo se refiere a un estado de ánimo relacionado con la felicidad, un poquito más, un poquito menos. Entonces es un campo semántico gradual, que también podemos nosotros considerarlo. Puede ser un estado de ánimo en cuanto a la tristeza también, melancólico, triste, no sé, de pronto cabizbajo, bueno, un campo semántico gradual, ¿sí? Cópienlo. Vamos con el siguiente. Tenemos un campo semántico de antónimos. Que ustedes saben a qué se refiere, pero en este campo semántico son formados por palabras entre las cuales se establecen relaciones de oposición. Por ejemplo, feliz, triste, paz, guerra, noche, día. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que usted tiene una palabra y entre todas las demás son antónimas y de pronto solo uno es, perdón, son sinónimas y de pronto solo uno es el antónimo. Entonces ahí nos referimos a un campo semántico de antónimos, ¿sí? Ya con los ejemplos lo vamos a entender. Puedo tener los dos casos, o campo semántico de antónimos o campo semántico de sinónimos. Entonces aquí, claro, todas serían antónimas y una sería la sinónima, yo lo saco. O al revés en este de aquí. En cambio, un campo semántico de sinónimos es cuando entre todas son sinónimas y por ahí una es antónimo. Entonces yo le saco también. Usted dentro del campo va a encontrar alegre, feliz, perdón, contento. Entonces usted tiene sinónimos, solo una va a estar distinta y con eso yo ya le puedo sacar. Entonces cualquiera de las dos podemos encontrar, es cuestión de que veamos qué es lo que sucede en el contexto, qué es lo que está pasando con las otras palabras, cómo se están relacionando entre sí. Acuérdense de eso siempre, en término excluido yo estoy trabajando con campos semánticos. Esto ya lo dividí también, no me anótenlo.
¿Ya? Y tenemos también el campo semántico asociativo. Es aquel que se conforma debido a la proximidad de la realidad a la que se refieren. Entonces, aquí no necesariamente van a ser sinónimos o antónimos, sino el lugar en el que se encuentra. Puede ser su entorno. Por ejemplo, mire este campo semántico, bosque, árbol, selva, flora, fauna. Entonces, estoy asociando elementos que puedo encontrar en un mismo lugar. Si habláramos, por ejemplo, de una casa, entonces yo podría hablar específicamente del dormitorio. Entonces puedo decir cama, velador, closet, cómoda, televisión. Entonces estoy asociando lo que yo puedo encontrar en esa realidad, que sean elementos muy próximos que pertenezcan a ese conjunto. Entonces, cuando ustedes eran niños, todo esto, miren cómo es solo una evolución de lo que aprendíamos de niños. Cuando ustedes eran niños les enseñaban elementos y conjuntos y les mandaban a hacer que hagan un conjunto de vocales abiertas, vocales cerradas, números pares, números impares, de colores, de los planetas, de los días de la semana. Entonces, miren, estaban preparando para todo esto porque eso era un campo semántico, un conjunto de elementos que guardan relación. Y eso vemos con término excluido. Entonces, después de que usted analiza todo este campo semántico, usted va a encontrar una palabra que no tiene relación. Después de que analiza todo esto, encontrar una palabra excluida, una palabra que la saca, una palabra que no se relaciona con el resto, que no tiene nada que ver, como una oveja negra, nada más. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo unos ejemplos, como el que tenemos aquí. Entonces, quiero que en este ejemplo ustedes me digan cuál sería el término excluido. Ustedes analicen, dice fútbol, básquetbol, voleibol, boxeo. Entonces, ustedes analicen cuál podría ser el término excluido. Y ustedes deben saber por qué. ¿Qué relación encuentran entre las demás? Me dicen la D, a ver, ¿quién me quiere decir por qué será la D? Porque en las tres primeras se utiliza un balón y en el boxeo no se utiliza un balón. Ya, muy bien, también. ¿Cuál otra Digo que puede explicación? ser la A, ¿Por qué? porque todas se utilizan las manos y en cambio en el fútbol los pies. Bueno, podría ser, pero aquí lo que nosotros debemos encontrar es lo que tenga más relación, o sea, que quizá usted le encuentre más de una relación. ¿Qué más podemos encontrar? La respuesta es la D, porque yo también puedo encontrar que las tres primeras son deportes colectivos, que necesitan varias personas para jugar, pero el boxeo se refiere a un deporte individual. ¿Ya? Entonces, cuando suceda eso, claro, uno tiene que sacarle más relación, o sea, tratar de verle quizá una, dos relaciones muchas veces para que yo pueda ver cuál es el término que no se está relacionando, como es este caso, o sea, lo que esté más cercano. Todo aquí, en este tipo de ejercicios de los razonamientos, en el verbal, lógico, numérico, lo que más nosotros debemos analizar es lo que tenga mayor relación, donde usted encuentre más relaciones, la que sea con más lógica. Vamos con el siguiente, médico, cirujano, chamán, doctor, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser entre estas cuatro? Médico, cirujano, chamán o doctor. La C. Shaman, Ya, la C me están poniendo chamán. ¿Por qué? Porque están hablando de ciencias, ciencias científicas, pues. Y Ya, pues, chamán no. exactamente. Entonces estamos hablando de profesionales de la salud, un médico, un cirujano, un doctor. Se refiere a lo mismo, pero en cambio un chamán no. Él no es un profesional de la salud, no es que usted va, bueno, yo quiero, ¿qué carrera quiere seguir? Me voy a preparar para chamán. No va a ser una carrera, ¿no? Pero en cambio las otras sí son profesionales de la salud. Muy bien, entonces ese es su campo semántico. Siguiente, dice Perú, España, Asia y México. ¿Cuál es la relación que le vamos a encontrar aquí? La C, Licey. Porque La, Perú. No, ya me confundí. digan nomás. ¿Por qué será la C? ¿Quién quiere decirnos por qué es la C? Porque Perú, España y México hablan español y Asia no. Porque Perú, España y México son países y Asia es un continente. Exactamente, muy bien, ¿no? Porque estamos hablando de países, Perú, España, México,
pero Asia se refiere a un continente. Entonces no guarda la misma relación, no pertenece al mismo campo semántico, ¿sí? Vamos con la siguiente. Dice novela, chiste, cuento, leyenda. Novela, chiste, Sería porque cuento. sería la B porque los demás son textos literarios y los demás, y el chiste no es un texto no literario. Exactamente, se refieren a la narrativa, ¿no? El género narrativo, la novela, el cuento, la leyenda, pero el chiste no pertenece a eso. Por más que uno utilice palabras, lo diga, pero no estamos narrando, no pertenece al género de la narrativa, ¿ya? Muy bien, sigamos. Dice Lima, Buenos Aires, Bogotá y Guayaquil. Sería la La D, D. porque Guayaquil no es una capital, y Lima, Buenos Aires y Bogotá sí. Exactamente, ¿no? Porque estamos hablando de ciudades capitales, a excepción de Guayaquil, que no es una ciudad capital. Si estuviera Quito, ahí compartiría el mismo los mismos rasgos dentro del campo semántico, pero Guayaquil no estaría dentro, sería el término excluido. Siguiente, dice argentino, francés, inglés, español. Es la A, La A, ¿por qué? porque todos de la B a la D son idiomas y el A argentino no es un idioma. Exactamente, ¿no? Ahí está el campo semántico. Claro, son idiomas y el argentino no se refiere a un idioma como el resto de los textos. Siguiente, sandalias, zapatilla, media, pantufla. Es la C porque las demás pues se ponen en pie y la media no es para caminar y eso. No sé si me voy a entender. Exacto. Ujú, sí. Son tipos de calzado, ¿no? Tipos de zapatos, sandalias, zapatilla, pantufla, pero la media no, por más que le pongamos en el pie, pero no es que no puede salir en medias, no es su función específica como de las otras, sí, pertenecen a tipos de zapatos y de calzado. Siguiente, raíz, tallo, hoja, naranja. ¿Cuál La- será? Muy bien, porque son partes de la planta, pero la naranja no está referida como partes específicas de la planta, ¿no? Siguiente, dice graznido, grito, granizo, cacareo. Graznido, grito, granizo y cacareo. No sería la B porque los otros tres que digo, la A, la C y la D son producidos por animales, pero la B es producida por un humano, podría ser. Claro que sí. Son los sonidos de animales, ¿no? El graznido, el granizo, el cacareo, pero el grito no es producido por un humano. ¿Qué es el graznido? ¿La voz de quién? De un toro. ¿De las aves? De las aves, ajá, de las aves es el graznido, ¿no? Como el cuervo, el grito, el ganso. El bramido, Ese sí, si me no me equivoco, es de un toro o de un caballo. es el toro, vaca, ciertos animales salvajes. El cacareo, De las gallinas. es gallinas y gallos, muy bien. Siguiente, dice jugo, té, anís y manzanilla. Jugo, té, anís y manzanilla. La A, ¿por qué sería la A? Me dicen, la mayoría. ¿Por qué será la A? ¿Qué le analizaron? Puede ser porque son aguas aromáticas y el jugo no es aromático. Ya, sí. Exacto, se trata básicamente las demás, a excepción del jugo de infusiones, ¿no? De bebidas extraídas de hierbas, pero el jugo no. En la misma manzanilla sí, no son infusiones con hierbas, del jugo no. ¿Ya? Entonces, sí, sí estamos claros, ¿no? Esos ejercicios son sencillos para que ustedes vayan entendiendo, lo hicieron muy bien estos ejercicios, ahora entonces vamos a empezar a resolver más ejercicios, vamos a resolver otros, igual así de término excluido, ya de pronto un poquito más difíciles unos que otros, con palabras también de pronto por ahí nuevas,
porque esa es la idea, ¿no? Muchas, como veíamos, hay varios ejercicios de término excluido que considera el campo semántico de sinónimos y antónimos, entonces de ley nos toca considerar todo eso, ¿ya? Vamos a empezar entonces con estos ejercicios. Primero dice divorcio. Hay varios ejercicios que casi siempre usted va a encontrar una palabra principal. Y a partir de eso usted ve cuál sería el término excluido. Hay muchos ejercicios donde yo tengo la palabra y 4 opciones. O como en los casos anteriores donde yo tenía directo 4 opciones. Cualquiera de esas formas no hay ningún inconveniente, no difiere nada, es lo mismo, el mismo tratamiento de resolución. Entonces vamos con la primera, dice divorcio. ¿Cuál será el término excluido? El que no se relaciona, analícelo, dale qué rasgos comparten el resto de palabras. No saben, vayan escribiéndolo ahí en el chat. La D me están diciendo exactamente, ¿no? Cisma se refiere a una división, una separación. Divorcio, entonces, claro, va a implicar todo eso. Una separación, una división, un conflicto, una enemistad. Pero una incisión no tiene nada que ver. O sea, una incisión más bien se refiere a otra cosa. No tiene nada que ver con el divorcio, con la separación, con la enemistad. Pero las demás sí. Vamos con la siguiente, dice elevar. Honrar, enaltecer, celebrar. ¿Cuál será el término excluido? Y analícela las palabras de elevar. Elevar se refiere, claro, una cosa es, o sea, subir algo, ¿no? Pero también elevar es cuando uno, como les expliqué, les voy a dar la respuesta. Bueno, elevar es cuando uno alaba algo que alguien ha hecho. Lo enaltece, lo celebra. Eso también es elevar. Entonces, exacto, muy bien, ahí sí. El excluido es apoyar, ¿no? Porque las otras palabras se refieren a elevar, es honrar, enaltecer, celebrar, alabar, o sea, ponerle a alguien en alto, a eso se refiere. Pero en cambio, apoyar no necesariamente va a ser ponerle a alguien en alto. Solo la apoya y punto. Siguiente, doncel. Doncel significa joven. Doncel significa joven. Entonces, ¿cuál será su término excluido? Es Senil. la B. La B, exacto. ¿Qué significaba senil? Viejo. Exactamente, muy bien. Entonces, mozo es joven, joven, muchacho, doncel. Son sinónimos, se refiere a lo mismo, pero senil, en cambio, es una persona de edad avanzada, viejo, adulto, mayor. Siguiente, accesible. Accesible. La C me dicen. ¿Por qué será la C? Aquí nos vamos a ir interactuando. Aquí me va explicando. ¿Por qué es la C? ¿Alguien? ¿Quién me quiere explicar por qué es la C? Porque accesible queda con asequible, tratable y acercable, pero arrogante no es. Por escala. Exacto. ¿Sí? Porque accesible se refiere, asequible es lo mismo, ¿no? Como alcanzable, tratable igual, acercable, si nos referimos a características de una persona. Las otras tres es como para que yo pueda acercarme, hablar, fácil de tratar, pero en cambio arrogante es lo contrario. Siguiente, prólogo. Introito, diálogo, preámbulo, exordio. ¿Cuál es el término excluido? ¿Cuál será el excluido? Ahí están, creo, revisando el significado. Algunas de estas ya habíamos visto en la clase de, no me acuerdo si de antónimos o de sinónimos, habíamos ya revisado algunas palabras de estas.
¿Cuál es el excluido que no se relaciona con las demás? ¿Un prólogo qué es? Aparte del inicio, ¿no? Específicamente cuando hablamos de pronto de alguna literatura, algún libro, un escrito, el prólogo es lo primero que uno ve. ¿Cuál va a ser entonces el término excluido? Es la Introito significa, ¿qué significa? También lo primero. comenzar ¿no? una oración. Sí, eso es el introito, como el inicio, la introducción, lo primero. Podría ser la B. La B, exactamente. Es la B, ¿no? Porque la B se refiere a un diálogo. Todas las demás se refieren a lo primero, a una introducción, al principio, lo primero que se pone, lo primero que se lee. Pero ya diálogo no se refiere a lo primero, no se refiere al principio, ¿ya? Siguiente, tolerancia, respeto, cariño, transigencia o templanza. A ver, Estefi, ¿por qué es la B? Yo digo que es la B porque cariño no tiene nada que ver con que una persona sea respetuosa o seria o algo así. Exactamente, sí, o sea, ya está distinto. La tolerancia, claro, está relacionada con el respeto, con la templanza. La transigencia también es como una actitud de tolerancia, de templanza, pero ya el cariño es otro tipo de sentimiento. Siguiente, agricultura. Poda, cosecha, curtiembre o siembra. La C, ¿por qué? Porque creo que curtiembre es eso de las pieles de animales, creo que es, ¿no? Algo así. Sí. Y no tiene nada que ver con la No agricultura. tiene nada que ver, exacto. En agricultura, claro, va a entrar la poda, la siembra, la cosecha, pero la curtiembre no, porque eso se refiere más bien al lugar donde se convierten las pieles de animales en cuero, es la curtiembre. Entonces, claro, no tiene relación con las otras, con la agricultura, la poda, la cosecha y la siembra. Siguiente, pulido. Liso, terso, reluciente, transparente. A ver, Gaby, ¿por qué es la B? Porque para el hecho de pulir algo es para darle como brillo o dejarlo liso, más no para dejar algo transparente. Entonces, para mí no. Es la B, ¿no? Porque algo pulido, obvio, va a ser liso, terso, reluciente, pero no necesariamente transparente. Eso ya no tiene esa relación estrecha con las otras. Muy bien. Inaudito. Algo inaudito es algo sorprendente. Eso es algo inaudito. Pues, ¿cuál será el término excluido? ¿Cuál será el excluido aquí en inaudito? Puede ser, profe, descabellado. Sí, exacto. Es descabellado, ¿no? Porque algo inaudito es algo asombroso, sorprendente, increíble, pero no descabellado. O sea, descabellado es algo absurdo, más bien. Cuando uno dice, lo que dice es una idea descabellada, o sea, absurda. No necesariamente que sea sorprendente, asombrosa, no, sino algo absurdo, es distinto. Siguiente, presionar. Obligar, imponer, forzar o dialogar. A ver, Amelia, ¿por qué es la D? Porque dialogar no está como quien dice, el diálogo no es algo forzoso, algo que pone presión para que lo haga. Exactamente, ¿no? El presionar ya es obligar, es imponer, es forzar, pero dialogar no, en el diálogo no entra la presión. Por eso se supone que cuando uno dialoga, uno conversa, llegan a acuerdos, no es que ahí yo voy a imponer la fuerza, ¿ya? Siguiente, mesa, guiso, salero, cubierto, servilleta. Entonces, miren, en esta, por ejemplo, no vemos sinónimos como en las anteriores, que era lo más común o lo más relacionado. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué es la opción A?
Inés. Porque guiso queda fuera de lo que se trataría de una mesa de la cocina. Ya, sí, porque los otros podemos hablar que son como los elementos, colocar en la mesa un salero, un cubierto, servilleta, pero el guiso ya es como el plato fuerte, ya lo más grande, no tiene relación tan estrecha con lo demás, así sea que usted le pone en la mesa para comer, pero los otros se refieren a elementos que están más relacionados. Siguiente, auspicio, favor, prerrogativa, ayuda, amparo. ¿Cuál será el término excluido aquí? ¿Cuál será aquí el término excluido? Porque están viendo en el diccionario la palabra que no entiendan y está bien, obvio, háganlo nomás. ¿Cuál será el excluido aquí? ¿El auspicio qué es? O sea, es como un patrocinio, una ayuda que se da. Eso es un auspicio. Entonces, ¿cuál no tiene relación? Prerrogativa significa privilegio, chicos. Entonces, aquí la que no tiene relación es esto. O sea, auspicio es una ayuda, es un favor. Amparo se refiere a una ayuda. Pero prerrogativa es privilegio. Es distinta la palabra. Es un privilegio. Una prerrogativa no necesariamente va a ser una ayuda, un favor, un patrocinio. Eso es un privilegio. Sigamos. Boato. Pompa, sencillez, lujo, rimbombancia. ¿Cuál es el término excluido? Boato significa lujo, riqueza. Eso es boato. Exacto, muy bien. El excluido es sencillez, porque boato es lujo, riqueza, pompa es lo mismo. Decimos, esa fiesta se hizo con tanta pompa, o sea, con tanta riqueza, ostentando, con y tanto lujo. Rimbombancia igual, es algo ostentoso, lujoso. Entonces, lo contrario es sencillez. Esa no se relaciona. Siguiente, ducha, toalla, jabón, zapato, agua. Zapato, exactamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? A ver, veamos si no lo he escuchado participar, déjenme ver. A ver, Melanie, ¿por qué será la C? Déjame escuchar. Sí. Sí. Bueno, Ya no, ahorita ya como no. él... Ahí. Sí, 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 lo escucho. Ah, ya. O sea, porque zapato no concuerda con ducha, que la ducha habla también de la toalla, jabón, agua, lo que se utiliza para bañarse, pero el zapato no concuerda ahí. Todo lo demás entra en una ducha, ¿no? Pero el zapato no. Siguiente. Pintura. ¿Cuál es el término excluido? No sé si las respuestas son del anterior o de esto. A ver, ¿por qué será la C? ¿Quién me dice? Porque cremación es cuando creman al cadáver del ataúd. Exactamente. En cambio, los demás sí se relacionan con la pintura, una expresión, una creación, un matiz, un tono. Cremación es otra cosa. Siguiente, silla. Silleta, banco, sillón o tarima. La D me dicen, a ver, Shirley, ¿por qué es la D?
La D porque todos hablan de algún elemento para sentarse y la tarima es como para hacer otra actividad. Exactamente. O sea, por más que te diga, pero yo en la tarima me puedo sentar, pero no es que está diseñada específicamente para eso. Pero en cambio las otras sí son elementos donde yo me siento. La tarima ya es algo más grande, es algo que es para otra cosa, cumple otra función. Siguiente, medrar. ¿Qué era medrar? Esa ya vino, esa palabra. ¿Qué era medrar? ¿Quién se acuerda y me dice en este instante, sin buscar en el internet, qué era medrar? Creo que se Mejorar. trataba de crecer. Muy bien. Mejorar, crecer. Entonces, ¿cuál es el término excluir? Literal, La A, exactamente. Muy bien. ¿Por qué no? Crecer, es progresar, es desarrollar. Todas son sinónimas a excepción de mermar. Medrar es crecer, mejorar, desarrollarse, progresar, pero mermar en cambio es lo contrario, menguar, disminuir, retrasar. Siguiente, exégesis. Exégesis. ¿Qué es un exégesis? ¿Qué significa exégesis? explicación de algo. Eso es exégesis, ¿no? La explicación, interpretación de algo. Entonces, explicación, comentario. Frágil, ¿cuál será el término excluido? Quebradizo, liviano, delicado, endeble. Véalo, analícele cuál le excluimos. A ver, Génesis, ¿por qué es la B? Porque los otros son, porque el liviano no tiene nada que ver con algo frágil. Liso, también delicado, obviamente endeble, débil. Pero en cambio, no necesariamente va a ser liviano. Puede que sea incluso pesadísimo. Y es frágil. Siguiente, pelea. Brega, rencilla, algarabía, reyerta. ¿Cuál es el excluido? La C, muy bien. Brega es una pelea. Rencilla también es una pelea. Reyerta también significa pelea. Pero algarabía no significa pelea. Algarabía es como decir la bulla, el griterío. Eso es algarabía. Pero las otras sí son peleas. Están anotando, ¿verdad? Las palabras no vamos viendo. Verán que todo el tiempo se les decía, o sea, aprendemos palabras nuevas en todo momento. Siguiente, revocación. Cuando se revoca algo, se revoca una ley, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? Se anula, se le deja sin efecto. Eso es una revocación. Entonces, ¿cuál será el término excluido? Casación, chicos, significa anulación. Casación. Entonces, sí es lo mismo. La revocación es una anulación, una casación, es una derogación, pero el excluido aquí es prohibición, ¿no? Porque no es que se prohíba algo, o sea, simplemente se revoca, se le deja sin efecto, se anula nada más, pero no tiene la relación estrecha con prohibición, solo se deja sin efecto. O sea. Siguiente, adueñarse. Adueñarse. Revelarse, apoderarse, Es la A. apropiarse, adueñarse. La A, ¿por qué será la A? Porque relevarse es una forma de decir ser rebelde y adueñarse no tiene nada que ver con posicionarse o hacerse dueño de las cosas. Exactamente. Es totalmente distinto, ¿no? Cuando uno se adueña de algo, claro, se apodera, se apropia, toma posesión. En
Pero rebelarse no significa lo mismo. O sea, rebelarse viene claro de rebelde, de irse en contra de todo. Siguiente, salario. Saldo, sueldo, paga, jornal, salario. ¿Cuál será el excluido? Ya me están colocando, me dicen la A. ¿Por qué es la A? ¿Por qué es la A? ¿A quién no le gusta ver? De algo, y sueldo y paga y jornales, o sea, lo que se entrega, ¿no? Dinero que se entrega para hacer alguna actividad, un trabajo. Ya, exacto. ¿No? O sea, el saldo no es lo que se paga, ¿no? El salario sí, lo que uno gana del trabajo, un sueldo igual, la paga también, el jornal igual, que se refiere a la cantidad que gana un trabajador. Entonces, saldo no. Siguiente, precavido. Precavido, que actúa pensando. ¿Cuál es el excluido? La opción B, exactamente. Precavido obviamente es también prudente porque piensa con anterioridad, con cautela, cauteloso, por lo tanto sigiloso también, o sea, cuidadoso, pero miedoso no tiene nada que ver. O sea, que no sea precavido no es que sea miedoso, simplemente piensa antes de actuar y de hacer las cosas. Siguiente, colección. Resma, léxico, homenaje, hojarasca, hemeroteca. Verán, este resma se refiere al conjunto de hojas del papel. Por eso si nos compra una resma de hojas, por ejemplo, a la colección de hojas de papel. Léxico se refiere al conjunto de palabras. ¿Ya? Menaje es el conjunto de muebles. ¿Sí? Hojarasca es el conjunto de hojas secas. Y hemeroteca es un lugar, un depósito de revistas, de diarios. Entonces ahí sí, ¿cuál será el término excluido? Ya con lo que le estoy dando los significados. Se quedan en las mismas. Es la opción, chicos, porque las 4 de arriba estamos hablando de conjunto. Conjunto de hojas, conjunto de palabras, conjunto de muebles, conjunto de hojas secas. Pero en hemeroteca no es un simple conjunto. Ya hemeroteca se refiere al lugar, al espacio físico, al sitio donde encontramos revistas. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Siguiente, examinar. ¿Cuál es el término excluido de examinar? Indagar, ordenar, chequear, escudriñar, escrutar. ¿Cuál va a ser? La opción B, exactamente, en ordenar. O sea, todas las demás, examinar, indagar, escudriñar, buscar, chequear. Pero ordenar no tiene nada que ver. Siguiente, arrebatado. Siguiente, arrebatado. Alguien arrebatado, ¿qué más tendrá ahí casi igual? O las palabras, ¿cuáles se relacionan con arrebatado? Violento, colérico, contumaz, iracundo, furibundo. Furibundo significa colérico. Furibundo es lo mismo, colérico. Sí saben que es colérico, o sea, se muere de la risa. Iracundo. Aquí ya creo que nos pusieron una respuesta. A ver, Carla, ¿por qué será la C? ¿Qué significa contumaz? Contumaz, chicos, significa porfiado.
Entonces, todas las demás tienen relación violento, arrebatado, colérico, con ira, iracundo, furibundo. Pero con Tomás significa porfiado. Vamos con el siguiente, rumbo. Arribo, curso, orientación, tendencia, dirección. ¿Cuál será el término excluido? La de La D, me dicen. ¿Un rumbo qué es? O sea, tener la dirección para algo. sí, Ajá. pero Aquí tendencia no tiene nada que ver con rumbo. no, tendencia también es como la dirección hacia algo. O sea, por ejemplo, tal cosa tiende a irse para este lado, tiene su tendencia, yo qué sé, por ejemplo, cuando estamos hablando, digamos, se me ocurre el ejemplo en cómo está el mercado de divisas, entonces decimos del valor del dólar, está como una tendencia a la alta, tendencia a la baja, igual quiere decir dirección, pero arribo significa llegar. Esa sí no tiene nada que ver. Pero, profe, ahí no se le conoce como orientación. ¿Mande? Ahí no se le conoce como orientación. ¿Qué cosa? ¿Arribo? No, lo que acabo de decir antes. No lo entiendo, no sé si es mi internet, me sale entrecortado. Repita, Fabricio, apaga el micrófono, no sé si es mi internet. ¿Ustedes sí me están escuchando bien? Pues llevo esta hora hablando solita. Sí se le escucha bien, profe. Sí, ya es que yo sí les escucho entrecortado. Entonces, por eso digo, no sé si a mí también me están entrecortando. Muchos de ustedes les escucho entrecortado. También se le conoce como orientación. ¿A qué palabra, Fabricio? ¿A tendencia? Claro, por eso mismo, pues. Por eso es que están relacionadas todas estas. Y por eso la que no tiene relación es arribo, porque arribo en cambio es llegar. Por eso, por ejemplo, dicen el arribo del avión es a tal hora. No es que sea la dirección, sino el momento de llegar. Esa es la excluida. En cambio, todas las demás sí tienen dependencias de una orientación, una dirección, rumbo, el curso, ¿no? Por ejemplo, ya digamos, las cosas van tomando su curso, o sea, van tomando su dirección, su orientación, ¿ya? A ver, son las cerca de las 11, chicos, a ver, van a tomarse unos 5 minutitos de receso para que vayan al baño, respiren, tomen agua y nos volvemos a encontrar, ¿sí? Listo, chicos, continuemos entonces. Vamos, nos toca este 29, dice frutas. ¿Cuál será el término excluido? Manzano, vid, níspero, cocotero. Níspero es una fruta tipo durazno, más o menos. El níspero, o sea, el arbolito de esa fruta. Entonces, ¿cuál será el excluido? Ahí mírele, manzano, el árbol de qué, la vida que se refiere, el níspero, ya les digo el árbol de qué, el cocotero, o el higueral. Aquí el excluido, chicos, es higueral, porque higueral se refiere al terreno donde están las higueras, ¿sí? O sea, las demás no son el terreno, la manzana, el arbolito, vid igual, níspero también, cocotero también, pero higueral es el terreno, ya todo ese conjunto donde están las higueras. Entonces, ese es el excluido. Plébil. Plébil significa triste. Eso es plébil, triste. Entonces, ¿cuál será el excluido? La E. Lamentable. ¿Será? Porque cuando dice que es triste, nunca una persona es tan lamentable cuando está triste. No tendría sentido eso. Pero no tanto si vamos con la persona. Por ejemplo, en un evento triste,
tiene nada que ver con triste, ¿no? Siguiente, dulcificar. Dulcificar, edulcorar, almibarar, endulzar, embadurnar o acaramelar. ¿La D? La D, ¿qué es embadurnar? ¿Por qué sería la D? Que todas las demás se refieren al dulce, ¿no? A endulzar, dulcificar, edulcorar, almibarar, endulzar, acaramelar. Pero en cambio, embadurnar se refiere a untar, embarrar, manchar. No es lo mismo. Siguiente, festivo. Muy bien, cautivador. Todas las demás relacionadas con la felicidad, pero cautivador no, es más como seductor. Siguiente, kit. Kit. Kit significa como que la esencia de algo. Eso es kit. La esencia, la razón, el meollo. Ya por ahí les dije algunas. Busilis también significa lo mismo que kit. Como que lo principal, la esencia, el meollo del asunto, que a veces lo llamamos. La médula, claro, cuando nosotros, por un lado, la definición dentro de algo del organismo, pero médula, chicos, también se refiere como al meollo del asunto, o sea, lo principal, la esencia, la razón de algo, la médula. Aquí la que no es sentido. Sentido no es el meollo del asunto, no es la esencia, no es la razón. No es lo mismo, ¿sí? Siguiente, deleterio. Profe, Dígame. ¿puede repetir otra vez lo que médula sí es? O sea, va con relación a kit, no entendí esa parte. Claro, porque cuando hay veces que uno utiliza esa palabra para decir, por ejemplo, la médula de este problema fue tal cosa, como para decir el meollo, o sea, la esencia, la razón por la que sucedió eso. Todo eso significa aquí, médula, esencia, basilis, meollo. Todas esas son lo mismo, pero sentido no necesariamente es el meollo, o sea, lo principal, no la razón o la esencia. ¿Sí? Vamos con el siguiente, deleterio. Algo deleterio es algo mortal, venenoso. ¿Cuál será el término excluido? ¿Cuál será si deleterio es algo mortal, venenoso? Profe, yo digo que es la E, porque la E dice que es algo trágico, en cambio las otras se tratan de como de venenos, algo así. Sí, exactamente. Sí, es la E, ¿no? Las demás se refiere a algo venenoso, mortal. Muy bien. Siguiente, estruendo. Estruendo. ¿Cuál será el término excluido? La B. La B. ¿Por qué? Porque yo entiendo que deceso es cuando alguien fallece. Sí, ajá, esa es la muerte. Entonces lo demás de un estruendo, un ruido, sobresalto, explosión, todo viene relacionado, pero deceso es muerte. Jabalí, jabato, silvestre, hasta elefante, paquidermo. ¿Cuál es el término excluido? ¿Cuál será el término excluido aquí? ¿Qué es paquidermo? Los paquidermos son los elefantes. Ese es el paquidermo. Exacto.
asta, ¿no? Porque los demás se refiere a los animales. Pero el asta no, o sea, el asta es como el palito de la bandera. Siguiente, teatro. Guión, comedia, actor, acrobacia, escenario. ¿Qué ve de pronto usted en un teatro que no más encuentra en un teatro? ¿Y cuál sería el excluido? Profe, disculpe, ¿podría regresar una parte atrás? ¿En este o antes? Ahí está bien, ahí está bien. Ya, ahí está. Gracias. Ya, vamos con este entonces. Teatro. Es la D. La de acrobacia, exacto. En un teatro, claro, va a entrar todo lo demás, pero una acrobacia no. Eso es para otra cosa, un circo, por ejemplo. Alhaja. Alhajas son las joyas. Eso es alhaja, una joya. La esclava no es una joya. No he escuchado nunca de la esclava, una esclava como joya. La esclava no es como una cruz, como una cadena más o menos, que vaya, como un dije. La esclava es como como una pulsera de los hombres, más o menos, es una esclava. Así que tiene, no sé cómo explicarles, pero eso es. Así es una joya. Entonces, ¿cuál no es? Exacto, la de cofre. La cofre no es una joya. La es una joya y un aro es una joya, ¿no? El aro como el anillo, un arete, un collar, una esclava, todas esas son joyas, pero cofre, ¿no? Siguiente, barco. Proa, mar, buque, iceberg, embarcación. ¿Cuál puede ser aquí el término excluido? Véanle, o sea, lo que más puedan, las características que más puedan encontrar. No se dejen llevar por el Titanic. Vean las características que más puedan encontrar del conjunto. ¿Y a cuál le podríamos excluir? Ya me están poniendo. Sí, exactamente, ¿no? O sea, iceberg, porque claro, es un barco, tiene proa, está en el mar, es también como un buque, es una embarcación, pero no necesariamente es que para su funcionamiento, para que cumpla su actividad, necesita un iceberg. Siguiente, Navidad, celebración, comercio, natalicio, regocijo, salvación. Navidad. ¿Por qué sería la vez de? O sea, porque todas se relacionan con la Navidad. Natalicio con el nacimiento, regocijo con una festejación y así. En cambio, comercio no tiene nada que ver. Exactamente, ¿no? O sea, es la parte que los humanos muchas veces lo hemos colocado, pero no porque tenga esa relación estrecha. Siguiente, invierno. Chompa, chalina, gorro helada, guantes. ¿Cuál será el término excluido? La D. La D, helada. Muy bien. ¿Qué sucede? Las otras son parte de la ropa que nosotros nos podemos colocar, pero la helada es algo distinto. Siguiente, gallo. Granja, pollo, ala, maíz, gallina.
La D me dicen algunos. Por acá también tengo la C, la A. A ver, ¿cuál será? ¿Qué relación encontramos? A ver, vamos a ver cuál es la más correcta. La E ya salió, todas me ponen por ahí. A ver, ¿qué relación? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Qué relación encontramos? Yo digo, dicen que es la A porque, o sea, el gallo no exclusivamente tiene que estar en una granja para estar viviendo. Puede estar en, qué sé yo, hasta de mascota, lo saben entender. ¿Quién le tiene pues, de mascota para poder cariñarse y luego comerle al pobre? Yo digo que Ya, ¿por qué la C? porque, bueno, o sea, en mi forma de ver, el gallo sí va a estar en una granja, va a estar con gallinas y va a comer maíz, y entonces la ala es una parte que tiene el gallo nada más. Pero en cambio las otras son con las cosas que tiene que convivir el gallo, algo así, Liz. Sí, esa es la Profe, yo creo que correcta, es la ¿no? B. Parte. Es la parte, en cambio, al momento que yo veo, recuerden, ¿no? Que había también el tipo de campo semántico donde usted ve algo relacionado al resto de palabras. Entonces, claro, si estamos ya hablando de granja, claro, aunque a veces no necesariamente, como dice su compañera, deban vivir ahí, pero si es que estamos hablando de eso, o sea, en la granja va a estar el gallo, un pollo, maíz, gallina, pero ya la estamos hablando solo de una partecita, no es que por la granja usted va a ver a las piratas, no, entonces eso es una parte de los animalitos. Siguiente, sala. Sofá, lámpara, habitación, alfombra o sillón. ¿Cuál será aquí? Me dicen la opción C. Muy bien. La C, ¿no? Porque en la sala ahí tengo elementos que yo podría encontrar, pero en cambio, si ya le pongo habitación, estoy hablando de otra parte de la casa, otra parte del hogar. Siguiente, caminar, mover, trotar, correr, marchar, andar. Muy bien, la opción A, exacto. Las demás son actividades que implican que nosotros nos desplacemos de un lugar a otro a través de trotar, de correr, marchar, andar, caminar. Pero movernos, o sea, yo puedo estar sí sentada y igual me estoy moviendo. Entonces las otras sí implican el desplazamiento de una a otra. Siguiente, canal. Canal. Emisor, código, mensaje, receptor, comunicación. La B. La N, dicen, comunicación. Aquí también pasa en este tipo de ejemplos, también puede suceder eso, que el término excluido a veces es el más grande, el que abarca todo lo demás, porque como parte de los elementos de la comunicación, nosotros tenemos el canal, emisor, receptor, código, mensaje. Entonces, comunicación es como que lo que le abarca y muchas veces sucede eso. Por ejemplo, si yo les diera este grupo de palabras, yo les digo, pero prestar atención, les digo Ambato, Quito, ciudades y Guayaquil. ¿Cuál sería el término excluido? Ambato, Quito, ciudad y Guayaquil. Ciudad. Exactamente, porque esa palabra es la que les contiene a todos los demás. Hay casos en los que también vamos a encontrar eso, ¿no? Para que no se vayan a olvidar. Hay casos en los que encontraremos eso, como pues que todos los demás le pertenecen a eso. Como esa es la palabra macro, la más grande, yo la excluyo. Siguiente, número. Decimales, fracciones, enteros, primos, docenas. Exactamente, las docenas. Los otros son tipos de números, pero las docenas no es el tipo de número específico. Siguiente, temeroso. Temeroso. Miedoso, no, temeroso.
Tiene temor, tiene miedo. Pusilánime, chicos, significa miedoso, cobarde. Eso es pusilánime. Timorato, bien es miedoso. Exacto, la B, desanimado. Todas las demás significan miedoso, temeroso, cobarde, pero desanimado no significa que esté con uno. Está desanimado nada más. Siguiente, metro. Milla, yarda, kilómetro, arroba, pulgada. ¿Cuál será? La D, ¿por qué será arroba? ¿Qué pasa? ¿Qué relación tienen las demás? Porque arroba se trata de peso y en cambio el resto es de distancia. Exacto, ¿no? Metro, milla, yarda, kilómetro, pulgada son medidas de longitud, pero la arroba es de peso. Listo. Siguiente, coma, letra, punto, paréntesis, guión, comillas. ¿A cuál excluimos? Exactamente, la A. Los demás son signos. Si yo encuentro una coma, un punto, un paréntesis, guión, comillas, pero letra no. Siguiente, simular. Simular. C. La C me dicen estimular, exacto. Simular es todo lo demás, es fingir, disfrazar, aparentar, camuflar, pero estimular no tiene nada que ver con las demás, no pertenece al mismo campo semántico. Siguiente, universidad. Alfabetización, experimentación, graduación, investigación, profesionalización. ¿Cuál no tiene nada que ver? ¿A cuál lo excluye? La, La opción A, exactamente, porque las demás son parte de la universidad. O sea, uno en la universidad aprende algo distinto, experimenta, se gradúa, investiga, se profesionaliza, pero no vamos a la universidad a la alfabetización, se le corresponde a otra cosa, no a la universidad, que alfabetización es apenas la enseñanza de la lectura, de la escritura, y en la universidad nosotros no aprendemos esto, eso ya venimos aprendiendo, pero lo demás sí. Siguiente, fuego. Fuego, fiebre, brasa, llama, calor, flama. la A. La A, muy bien. Todas las demás relacionadas con el fuego. Brasa, llama, calor, flama, pero fiebre no relacionada con el fuego. Perdón, chicos. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Decrépito. Decrépito. Significa viejo. Decrépito. La D. La D, muy bien, estropeado. Todas las demás son sinónimos, ¿no? Viejo, anciano, vetusto, decrépito, pero estropeado no necesariamente va a ser viejo. Estropeado. Siguiente, color. Color. La A. La A. El que han puesto ya, la A me dicen, sí, no. La A que es el alba, la primera luz del día, el amanecer. Los otros sí son colores, verde, dorado, lila, granate. Granate es un rojo oscuro. Siguiente, perezoso.
perezoso. Alguien perezoso, alguien flojo, ocioso. Apático, acuérdense que no muestra interés, o sea, como que desmotivado, ahí, desinteresado. Abúlico es falta de voluntad. Y taimado significa astuto, pícaro. Eso es taimado. Es la opción exacta. Es diferente, ¿no? Alguien perezoso obviamente no va a mostrar voluntad para hacer las cosas. Va a estar totalmente desmotivado, desinteresado. Y taimado, en cambio, significa pícaro, astuto. Siguiente, sendero. Sendero, rumbo, equilibrio, dirección. Derrotero. Derrotero es como el camino que se sigue, el rumbo. Eso es derrotero. Exactamente, equilibrio. Todas las demás son el rumbo, la dirección, la ruta. El equilibrio no tiene esa relación con la demás. Sigamos. Ignaro. Ignaro. Ignaro es como ignorante. O sea que desconoce, ignora las cosas, no tiene los conocimientos. Eso es ignaro. Iletrado, igual no, similar a ignorante. Incipiente es que no tiene sabiduría, no tiene conocimientos. Nesciente también, que no tiene conocimientos. Fútil significa que carece de importancia. Entonces aquí el excluido es la A, exactamente, porque todas las demás se refiere a que no tiene conocimientos, ignora las cosas, carece de sabiduría. Glacial. Frívolo, gélido, congelado, álgido, helado. Glacial. Glacial es un frío. Es relacionado con el frío. Álgido también significa muy frío. Gélido también. Muy frío, exacto. La respuesta es frívolo, o sea, por más que empiece con FRI, no significa frío. Frívolo es como que no se toma en serio las cosas, no da la importancia que merece, o sea, tiene una actitud como seca, una actitud que no le da seriedad a las cosas, no le da importancia. Siguiente, manada. Boyada es la manada de bueyes. Bandada es una manada. Rebaño de ovejas, el grupo de ovejas. Piara, grupo de cerdos. Jauría, un grupo de perros. Entonces, ¿cuál será el excluido aquí? También en este quiero que le presten atención, que también nos puede suceder este tipo de cosas. ¿Cuál será el excluido? A ver, ¿por qué sería la B? Porque bandada se realiza por el aire, en cambio el resto es en la tierra. Ya, podría ser, o sea, a ver, ¿cuál otra? Por ejemplo, bandada, o sea, es una manada, es algo como más general que nosotros nos podemos referir a todos, pero boyada ya es específico, de bueyes. Rebaño ya es específico, de ovejas. Piara específico. Jauría también específico. Y las demás como que están más generales. Siguiente, homicida. Homicida. Patricida es matar a un hermano. Magnicida, matar a una autoridad, a alguien importante. Parricida es matar a un familiar muy cercano, como madre, padre, hermanos. Suicida, matar a un mismo. Uxoricida es matar
el esposo a la esposa o viceversa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el excluido? A ver, Amelia, ¿por qué sería la B? Porque todo habla como de matar a alguien en específico, pero suicida es como que se mata a sí mismo, sí. Eso, muy bien, porque lo demás es matar a otra persona, pero suicida ya es algo propio, atentar contra uno, ¿ya?